Saludos, bienvenidos. Hoy es miércoles 15 de junio. Los indignados que se concentran ante las puertas del Parlamento catalán para evitar la entrada de los diputados han pintado con spray rojo al ecosocialista Jon Boudà, exsecretario general de la Consejería de Interior en la anterior legislatura. Enseguida les hablamos de ello y de otros temas. Antes, las portadas de los periódicos. Y comenzamos como cada día por el diario El Mundo. Interior excarcelará a 7 etarras a los que vigila con pulseras. En fotografía de portada, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, habla con los indignados que protestaban junto a su casa por la prohibición de conciertos en Chuecas, otro de los titulares del día. Y continuamos, vamos a casa del alcalde. Las coacciones, insultos a Ruiz Gallardón y las marchas sobre el Parlamento catalán, nuevos hitos de los indignados contra los políticos. Además, Esperanza Aguirre denuncia la pasividad de Rubalcaba. Y otro de los titulares, el ministro sindicalista de Zapatero culpa del paro a la banca. Y las cajas fichan con el triple de sueldo al alto cargo de Hacienda que las benefició. Por último, Griñán recoge en la Junta a 4 ediles socialistas derrotados el 22M. Y continuamos con los titulares. Espera ahora del diario El País. El pulso entre Merkel y el Banco Central Europeo deja a Grecia al borde del abismo. La zona euro teme otro tsunami financiero si no logra un pacto. Y en fotografía de portada, los indignados rodean el Parlamento catalán. Es una de las noticias del día que les avanzamos. Además, PSOE y Partido Popular se enrocan pese al reto lanzado por el Constitucional. Los populares insisten en el candidato vetado por los socialistas. Además, exhumación en busca de los bebés robados. Una juez de Cádiz da un salto cualitativo al caso de las adopciones irregulares. Y el presidente de la COE, ligar salarios al IPC se ha acabado sí o sí. Por último, la desigualdad dispara las protestas en las calles de China. Y conocemos ya los titulares más destacados de La Razón. El Tribunal Constitucional acumula más de 350 recursos de inconstitucionalidad sin resolver. El balance de su trabajo evidencia que no cumple con las funciones que ha otorgado la Carta Magna. Además, el Partido Popular sugiere que habrá renovación antes del 30 de junio porque el gobierno ya acepta a Enrique López. Caamaño no ha cumplido, se necesita un cambio. Fernando de Rosa. Y en fotografía de portada, orgullo borroco. El asalto a Gallardón y a su familia a las puertas de su casa es el último ejemplo de totalitarismo de los radicales que toman la calle con total impunidad. Última parada, las puertas del Parlamento catalán. Y otra de las noticias, Camacho sustituirá a Rubalcaba en Interior y Jáuregui se quedará la porta vacía. Además, el Congreso se marca esta legislatura para erradicar los anuncios de contactos y el ministro de Trabajo echa balones fuera, acusa a la banca de ser la culpable del paro. Y comenzamos ya con los titulares más destacados de ABC, que abre nuevamente con su fotografía de portada. El decretazo en entredicho, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el recurso del Partido Popular Andaluz que pone en duda que la reforma de la administración puesta en marcha por la Junta de Andalucía sea legal. Además, Valeriano Gómez culpa del paro a la banca y Salgado lo desautoriza. Y el Constitucional, la guerra de vetos entre los partidos, paraliza la renovación. En fútbol, el Granada encara hoy su sueño de ascender a primera. Y conocemos ahora otros titulares en nuestro sumario. Los indignados que se concentran ante las puertas del Parlamento catalán para evitar la entrada de los diputados han pintado con spray rojo al ecosocialista Jon Boudà, exsecretario general de la Consejería del Interior. El índice de precios de consumo en España se mantuvo estable en mayo y situó la tasa interanual en el 3,5%, 3 décimas menos que la de abril, ha confirmado el Instituto Nacional de Empleo. Los bomberos han rescatado en buen estado en un pozo de unos 10 metros de profundidad situado a las afueras de Algete a 2 hermanos de 8 y 9 años de la localidad de Torrelaguna que estaban desaparecidos desde el pasado domingo.
Y la exposición temporal Abstracción Pictórica 1949-1969, abierto al público el Museo Guggenheim de Bilbao, muestra al espectador la evolución que experimentó el expresionismo abstracto. Los indignados que se concentran ante las puertas del Parlamento catalán para evitar la entrada de los diputados han pintado con spray rojo al ecosocialista Jon Bouda, exsecretario general de la Consejería de Interior en la anterior legislatura. Bouda ha conseguido entrar como han hecho los demás diputados de la Cámara, entre bucheos, en algún momento de tensión escoltado por un fuerte cordón policial, aunque los manifestantes han conseguido pintarle la nuca con el spray. Otros miembros de su partido también han sido increpados y al secretario general de ICV, Joan Herrera, y que iba acompañado de Jordi Miralles, le han tirado una piel de plátano. Unos 2.000 indignados bloquean los accesos al Parlamento catalán, ubicado en el Parque de la Ciudadela, impidiendo la entrada de los diputados ante un fuerte cordón policial compuesto por unos 400 agentes de la Brigada Móvil. Tienen miedo porque están optando por la política del silencio, del laissez-faire, esperan que esto caiga por su peso, tienen miedo, sencillamente tienen miedo, porque este acordonamiento no lo he visto yo jamás en mi vida. Esto es una cobardía, un acto de cobardía impropio de cualquier democracia. No, estamos en un parque, somos una guardería. La gente, todo el mundo, nos han echado a todo el mundo, daba igual si estuvieras jugando, porque da igual, da igual. No han avisado, no hay carteles, no hay de nada, simplemente han venido los Mossos y nos han echado. Queríamos entrar y hacerles llegar a los políticos nuestro mensaje. Nos hemos encontrado con la puerta cerrada, pues nada, procesaremos aquí y desde aquí ya les llegará para allá. Y otro punto informativo de la jornada es el Tribunal Constitucional escenificó con el anuncio de la renuncia finalmente no aceptada de 3 de sus magistrados, que hubiera dejado a este órgano con el quórum mínimo para seguir funcionando. La renuncia finalmente no aceptada de 3 de los magistrados del Constitucional ha escenificado el hartazgo de sus miembros ante la incapacidad del PSOE y del PP para pactar su renovación. Las 7 horas y media transcurridas desde que Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera anunciaron su renuncia hasta que el presidente Pascual Sala comunicó que no aceptaba sus dimisiones, puso en evidencia la situación de excepcionalidad en la que vive el Constitucional desde 2007. En este órdago sin precedentes lanzado por el Tribunal a socialistas y populares, ha pesado mucho lo ocurrido con los designados en 2001 por el Senado, que no pudieron abandonar sus puestos hasta el pasado mes de enero, más de 3 años después de finalizado su mandato. El perfil de los 3 dimisionarios, sin nada en común salvo tener el mandato caducado, da cuenta también de la unánime sensación de impotencia con la que los magistrados del Constitucional asisten a la inacción del Poder Legislativo. Y el presidente del Congreso, José Bono, y del Senado, Javier Rojo, han recomendado a las fuerzas políticas que promuevan reformas para permitir hacer públicos los bienes y rentas de todos los cargos públicos, sean estatales, autonómicos o locales, como se va a hacer con los parlamentarios. Bono ha aclarado que si el Congreso y el Senado son competentes para regular esta cuestión en el ámbito estatal, en lo que se refiere a las autonomías, deben ser las comunidades las que lo aborden. Bono y Rojo recomiendan publicitar los bienes de cargos autonómicos y locales, como se va a hacer con los parlamentarios. Es una de las propuestas que los presidentes del Congreso y el Senado han trasladado a los grupos políticos en la reunión de las mesas conjuntas que se ha celebrado en la Cámara Baja. Así lo explicaba Bono. Lo que decimos en la recomendación es que sería bueno que los bienes, los patrimonios de todos los cargos públicos tuviesen el mismo nivel de publicidad que nosotros proponemos para diputados y para senadores. A partir de septiembre, los ciudadanos podrán conocer los bienes patrimoniales y rentas de los diputados y senadores a través de las webs del Congreso y el Senado. Si estas cámaras son las competentes para regular el proceso en el ámbito estatal, en lo que se refiere a las autonomías, deben ser las comunidades las que lo aborden mediante los cambios legislativos oportunos. Queremos ser más transparentes que ninguno, ha remachado Bono. Con 4 interpelaciones. Incertidumbre económica en España. La prima de riesgo sube ante la incertidumbre. Los mercados golpean España. El desconcierto político y económico espanta a los inversores. Las especulaciones electorales añaden más dificultades, como las dudas sobre Grecia y la negociación colectiva.
A todos los factores económicos se le añaden las propias incertidumbres generadas por la situación económica española. Que se habla de adelanto electoral, de posible déficit oculto autonómico o que no se hayan podido contemplar con éxito las conversaciones sobre la negociación colectiva, tampoco ayudan. El acoso del mercado provoca pérdidas millonarias tanto a las empresas como a la administración. El presidente del BBVA, Francisco González, pide más reformas al gobierno, dice que los mercados no se fían, cada 100 puntos de prima de riesgo y cuestan a España 12.400 millones de euros. Y más datos económicos. El índice de precios de consumo en España se mantuvo estable en mayo. El dato coincide con el indicador adelantado del IPC que publicó el INE el pasado 30 de mayo y que supone la primera bajada desde agosto de 2010. En cambio, los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 3 décimas hasta una tasa anual del 2,5% por el incremento del pescado fresco, la carne de ave o otros productos lácteos. La medicina también aumentó más de medio punto. Los precios se dan un respiro y se estabilizan en mayo. La inflación bajó 3 décimas hasta el 3,5% en tasa interanual gracias a la bajada de los carburantes, según el índice de precios al consumo del INE. Se trata del primer recorte de este indicador en los últimos 8 meses, tal y como ya había avanzado el dato conocido hace 2 semanas. Otro signo de esta estabilización es la inflación subyacente, aquella que elimina los elementos más volátiles de la cesta de la compra, como la energía y los alimentos no elaborados, que tampoco varió frente a abril al cerrar el mes en el 2,1%. En este descenso anual, además del grupo relacionado con el transporte, con una tasa del 7,9%, es decir, casi 1,5 puntos por debajo de la de abril, destaca también el de ocio y cultura, con una bajada anual de más de 1 punto, y la vivienda, 4 décimas por debajo de la del mes anterior. Por comunidades, los precios subieron en mayo en Asturias, Baleares, Canarias y Navarra, mientras que bajaron en otras 5 autonomías y se mantuvieron estables en el resto. Y mientras, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda pidió a los trabajadores que contribuyan a mejorar la productividad de las empresas y a los empresarios que demuestren su capacidad innovadora ante la crisis. Durante la presentación del libro de la Federación de Estudios de Economía Aplicada, Testigos 25 años de economía española, Salgado pidió esfuerzos a los agentes sociales para dotar de flexibilidad al mercado de trabajo. Dijo que todavía queda mucho por hacer en los próximos meses y aludió al desarrollo de la reforma laboral, de las pensiones y la reestructuración del sistema financiero. Puntualizó que tras la reforma de la negociación colectiva aprobada por el Gobierno, los trabajadores deben contribuir a la mejora de la productividad desde sus empleos, mientras que los empresarios también han demostrado su capacidad innovadora. Y en Sevilla se ha analizado la industria del motor en el primer encuentro de concesionarios de automoción de Andalucía, una cita en la que se ha puesto en relieve la situación que atraviesa la industria en tiempos de crisis, tratándose cuestiones como la ley de contratos de distribución comercial o cómo gestionar las empresas para la salida de la crisis. Hoy ha tenido lugar en la capital hispalense el primer encuentro de concesionarios de la automoción de la Comunidad Autónoma Andaluza. El evento, que se ha desarrollado en el Instituto Internacional de San Telmo, tiene como objetivo analizar las estrategias empresariales para abordar el nuevo ciclo que se le enfrenta al sector. Para orientar a los concesionarios en esta nueva dirección, Faconauto, Cetelem y el Instituto Internacional de San Telmo han reunido esta mañana destacados expertos y profesionales del automóvil que responderán a las dudas acerca del mercado. El encuentro marca como punto de partida que la crisis que azota la industria del motor no durará para siempre. Así se ha puesto de manifiesto que es clave que los empresarios comiencen a preparar sus negocios para afrontar con garantía la poscrisis, de tal modo que estén en condiciones de afianzarse y crecer en la nueva etapa que se avecina. Entre otros asuntos que se han tratado, se ha abordado cómo puede afectar a los negocios la ley de contratos de distribución comercial y cómo preparar y gestionar financieramente a la empresa para abordar la salida de la crisis. Además, el encuentro ha servido para analizar cómo se puede sacar el máximo partido a Internet y a las nuevas tecnologías y cómo puede llegar a repercutir el contexto económico andaluz y nacional.
Y se lo anunciábamos en nuestro sumario, los bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado en buen estado, en un pozo de unos 10 metros de profundidad situado a las afueras de Algete, a dos hermanos de 8 y 9 años de la localidad de Torrelaguna, que estaban desaparecidos desde el pasado domingo. Ahora la Guardia Civil investiga las circunstancias en las que los pequeños desaparecieron y cómo acabaron en el fondo del pozo. Final feliz tras 48 horas de angustia. Es la madre de los dos niños de 8 y 9 años que llevaban desaparecidos desde el domingo de la localidad madrileña de Torrelaguna. La Guardia Civil los ha encontrado en este pozo de más de 10 metros de profundidad y ubicado en las afueras de Algete. Los dos hermanos, un niño y una niña, se encuentran bien, solo sufren contusiones leves y arañazos, pero en cualquier caso siguen vigilados en el Hospital Infantil de La Paz. Ahora la Guardia Civil investiga qué ocurrió exactamente y cómo llegaron los niños hasta ese pozo que está a unos 28 kilómetros de distancia del parque donde su madre les había dejado jugando. En un primer momento esta había acusado a su exmarido, que vive en Alemania y que, según ha confirmado la Guardia Civil, viajará esta noche a Madrid. Y más buenas noticias, los 39 inmigrantes que han sido rescatados por salvamento marítimo a unas 35 millas al sur de Motril ya han llegado al puerto de esta localidad granadina, desde donde 2 de ellos han sido trasladados al hospital para constatar el buen estado de salud. 39 inmigrantes han sido rescatados esta tarde por salvamento marítimo a unas 35 millas al sur de la localidad granadina de Motril. Los inmigrantes, todos mayores de edad y de origen subsahariano, 2 de ellos mujeres, fueron rescatados por efectivos de salvamento marítimo y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. A su llegada a puerto, 2 de ellos han sido trasladados al Hospital Comarcal Santa Ana, donde han quedado ingresados. El resto de los inmigrantes están en buenas condiciones, pese a que alguno de ellos ha sido atendido en el puerto, como nos explica el patrón de la embarcación de salvamento marítimo. La patera esta fue avistada por un avión del Servicio de Vigilancia Aduanera, el cual dio aviso al salvamento marítimo y nada, pues nos dirigimos aquí a la zona. Y bueno, pues nada, encontramos las condiciones muy buenas, meteorológicas, y no tuvimos ningún problema realmente a la hora de embarcar a estas personas. Sí, en buen estado. Había uno que tenía un pequeño traumatismo en la rodilla, pero vamos, estaban todos bien de salud. La embarcación en la que viajaban fue localizada en torno a las 2:30 de la tarde por un avión del Servicio de Vigilancia Aduanera. Los inmigrantes han sido puestos a disposición de la Policía Nacional en el centro de acogida en el puerto de Motril. Y otra noticia, la Policía Nacional ha hallado el alijo más importante en lo que va de año, 600 kilos de cocaína que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado interceptaban en un velero que partía del puerto español con destino al Caribe. La operación antidroga se ha saldado con un detenido, aunque la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. Un detenido de nacionalidad holandesa, tripulante de un velero interceptado junto al Cabo de San Vicente con al menos 600 kilos de cocaína. El barco había partido de Puerto Español rumbo al Caribe, de donde salió con el cargamento hace un mes. Se trata del alijo más importante incautado en territorio español en lo que va de año. El velero creemos que se ha ido cargado en la zona del Caribe, zona habitual de carga para este tipo de embarcaciones, y pensamos que venía hacia la península. Lo que no tenemos claro es si pensaba entrar en puerto con ella o tenía prevista la entrega a otra embarcación, que es algo que estamos investigando todavía. Hace años era más frecuente, era más habitual abordar barcos en alta mar. Desde hace 2, 3, 4 años esto se ha reducido porque el riesgo utilizando la vía de los contenedores es menor. Es menos gente involucrada, es menos riesgo, se puede diferenciar el negocio, es decir, pueden utilizar varios contenedores, empresas, es más sencillo. Lo habitual es que este tipo de paquetes tengan una pureza superior al 80%. La operación se iniciaba hace apenas 12 días y para su resolución ha sido necesaria la puesta en marcha de un dispositivo aeronaval coordinado por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, en el que han participado la Armada Española y el Ejército del Aire portugués. Las investigaciones han sido realizadas además de forma conjunta por la Brigada Central de Estupefacientes de la Comisaría General de la Policía Nacional y la Agencia Británica contra el Crimen Organizado. La embarcación ha sido abordada por un barco de la Armada a las 4 de la madrugada pasada y llegaba sobre las 10 de la mañana al puerto de la Estación Naval de Puntales.
Organizó un dispositivo aeronaval en el que participaron la Armada Española, participó también el Ejército del Aire portugués, nos permitió localizar el buque en alta mar y fue abordado, como han visto en la nota de prensa, a 180 millas del Cabo de San Vicente en aguas internacionales. La investigación la desarrollamos entre el SOCA y el Cuerpo Nacional de Policía, que nos permitió localizar el barco, ver el trayecto que había realizado el buque desde que sale de España en un principio, porque salió a principios de enero, abandona un puerto español, se va hacia aguas caribeñas y después hace más o menos un mes, sale del Caribe hacia España de nuevo. Destacar la facilidad con la que se ha integrado el personal de policía y el comportamiento que ha habido en todo momento de colaboración entre personal de la dotación y el personal que ha participado de policía. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en tierra. Y en el panorama internacional la información se centra en la grave situación económica que vive Grecia. Precisamente hoy el país vive su tercera huelga general en lo que va de año. El movimiento de los indignados de Atenas se concentran hoy ante el Parlamento heleno. El gobierno ha presentado en el Parlamento una prórroga para devolver el primer rescate de la eurozona. Tercera huelga general del año y enésima jornada de protestas contra las medidas de austeridad ante el Parlamento griego. Atenas ha despertado con lemas del pasado para vivir el presente. Un país al borde de la bancarrota que busca soluciones a una crisis que ahoga. Una cadena humana ha sido el gesto simbólico del descontento para evitar el acceso de los diputados a la Cámara. Los transportes han parado a primera hora y los servicios públicos funcionan al ralentí, a excepción de los aeropuertos, vía de entrada de turistas, uno de los recursos del gobierno de Yorgos Papandreou contra la deuda. Grecia ha pedido un aplazamiento para pagar los primeros 110.000 millones de euros que consiguió en mayo, pero necesitaría otros 105.000 millones para evitar la quiebra. Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona no se ponen de acuerdo en la fórmula mágica que evite reacciones en cadena en otros países. Y el Consejo de Cooperación del Golfo rescata su iniciativa de paz para Yemen. El plan contempla el traspaso de poderes al vicepresidente en 30 días y elecciones en 2 meses. Los principales partidos de la oposición volvieron a tomar las calles de Saná para exigir la formación de un consejo de transición. El Consejo de Cooperación del Golfo desempolva su iniciativa de paz para Yemen, la misma que rechazó en el último momento el mandatario Abdallah Saleh, poco antes de tener que huir a Arabia Saudí hace 10 días tras resultar herido en un ataque al Palacio Presidencial. Los 5 países del Golfo están determinados a retomar la iniciativa, siempre y cuando todas las facciones yemeníes estén de acuerdo. El plan contempla el traspaso de poderes al vicepresidente en 30 días y elecciones en 2 meses. El vicepresidente Abderasu Mansur Hadi ha asumido las funciones de Saleh en su ausencia. Ayer los principales partidos de la oposición volvieron a tomar las calles de Saná para exigir la formación de un consejo de transición que amenazan con crear si Saleh no anuncia su dimisión en el plazo de 1 semana. Y tiempo estable y temperaturas en alza. Sigue el ambiente primaveral con predominio de los grandes claros sobre las nubes. Las temperaturas seguirán con valores suaves propios del mes de mayo, con máximas diurnas alrededor de los 20-24 grados. En el sur de Andalucía predominarán los grandes claros, con algunos intervalos de nubes a primeras horas en zonas cercanas al litoral mediterráneo. Durante los próximos días, el viento de levante acumulará nubes en las costas del Mediterráneo. Y la Casa Iberoamérica acoge una gran muestra de arte moderno dominicana. Esta exposición es fruto de las relaciones entre el intercambio cultural establecidos por Cádiz con la República Dominicana con motivo del proyecto de Cádiz 2012 para conmemorar el bicentenario de la Constitución Española de 1812. Se podrá visitar hasta el próximo 5 de septiembre. Esta colección ya ha estado en Santiago de Compostela, Huelva, Granada, Sevilla y Lisboa. También, después de visitar Cádiz, viajará a Bélgica y Holanda. Costa Rica se encuentra a partir de ahora más cerca de Cádiz. La Casa de Iberoamérica acoge hasta septiembre una exposición de arte contemporáneo dominicano cedido por el Museo Bellapart del país centroamericano. La alcaldesa Teófila Martínez agradeció este gesto y mostró su satisfacción ante el impulso de estas actuaciones en el 2012.
vamos a poder celebrar esa capitalidad iberoamericana de la cultura con el corazón y siendo conscientes de que todos vamos a poner lo mejor de nosotros mismos. En la muestra inaugurada ayer por la regidora y representantes de la familia donante, se realiza un recorrido por el desarrollo de la pintura en la República desde los años 40. Una evolución que estuvo marcada principalmente por la llegada de pintores españoles exiliados de la Guerra Civil. Las experiencias europeas y las nuevas vanguardias se fundieron desde entonces con la identidad de la isla, resultando obras híbridas de pictórica destacable. La comisaria Paula Gómez explica la relevancia de los artistas españoles en este país. Mira lo que somos nosotros, nos va a devolver una mirada totalmente diferente. Y en ese sentido, ustedes van a ver como las obras que pertenecen al exilio español de pronto tienen muchísimo más colorido, tratan temas que a lo mejor los artistas dominicanos no han tratado, como fue la negritud, una profundización en el tema de la geografía, en el tema del paisaje y temas sociales. Arte moderno dominicano, narrativas e imaginarios guía al visitante entre los estilos contemporáneos, desde el expresionismo hasta la abstracción en 71 obras. Una veintena de prestigiosos artistas dan testimonio de la vida dominicana, con sus complejidades sociales, políticas y culturales. La colección Bellapart no solo revela la riqueza artística dominicana para los amantes del arte, también contribuirá a estrechar los lazos entre ambas orillas, abrazando el conocimiento mutuo. Y la exposición temporal Abstracción Pictórica 1949-1969, que ha abierto al público en el Museo Guggenheim de Bilbao, muestra al espectador la evolución que experimentó el expresionismo abstracto a lo largo de 2 décadas, tanto en Europa como en Estados Unidos. La evolución del expresionismo europeo y estadounidense se da cita en el Museo Guggenheim de Bilbao, sede de la exposición temporal Abstracción Pictórica 1949-1969, que muestra 80 piezas de 60 artistas como Pollock, de Kooning, Burri, Ellsworth Kelly, Tapies, Stella y Vasarely. La exposición permite apreciar las afinidades existentes entre artistas que trabajaron en 2 continentes diferentes, en una época de grandes avances creativos para la pintura tanto en Europa como en Estados Unidos. La abstracción gestual, la cinética u óptica y los campos de color son algunas de las tendencias representadas en la exposición, que dedica un apartado a obras importantes de 3 artistas españoles, Antoni Tapies, Antonio Saura y Luis Feito. La exposición Abstracción Pictórica 1949-1969 estará abierta al público hasta el próximo 8 de enero de 2012. Bueno, y hasta aquí la información por el momento. Recuerden que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Disfruten del día.